Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos esté viendo. Bienvenidos al podcast del periódico Victoria de Durango. Y hoy nos acompaña una persona, un amigo, un padre de familia, un funcionario, recientemente un líder sindical, que es algo extraño, pero también es alguien que está constantemente en medios de comunicación y es alguien que en lo particular, fuera de este esquema que yo le he descrito, pues es alguien de quien yo he aprendido mucho. Es alguien que genuinamente le puedo decir, quiero mucho y aprecio mucho, porque es un profesionista comprometido. Lo he visto en su faceta de padre de familia y es un hombre muy atento y creo que hay que ver esas partes también. Y por último, y aunque pudiera sonar mal, es un, es un gran, pero es un gran amigo que sabe cómo comprenderte y cómo llevarte. Y nos acompaña el día de hoy Alejandro Flores de la Parra. No, hombre, Hola, Alex. mi estimado Felipe Correa, muchísimas gracias. Un honor esta invitación aquí al periódico Victoria, este podcast que has sabido llevar muy bien. Felicitaciones por todo este tiempo que ha permanecido, que has sabido pues llevar y traer también personalidades de distintos ámbitos de la vida social, política y demás. Y pues muy honrado, amigo, de que me hayas invitado. Agradezco mucho la introducción. Te aprecio también mucho, por supuesto, y claro, estoy muy contento de estar aquí contigo. Oye, Alex, platícanos, ¿de dónde eres? ¿Dónde naces? ¿En qué barrio jugaste? ¿A quién le vas? ¿Que no sea el América? No, no, en América no, soy Chiva de corazón, así Ay, que pensé que ibas a... no, Bueno, vamos bien, vamos bien. No, mire, yo nací por azares del destino en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ok. Mi familia es de aquí, mi señora madre, mi abuela, mis tíos, todos son de aquí de Durango. Yo nací allá, pero realmente gran parte de mi vida, prácticamente toda mi vida la he vivido aquí en Durango. Entonces, de Jalisquillo tengo nada más el acta de nacimiento. Ok. Viví por ahí también 8 años en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, la capital, pero también por ahí pues como parte de azares de los gajes del oficio, obviamente siguiendo a mi señora madre, que pues era quien en la parte laboral tuvo una oportunidad allá y ahí estuvimos viviendo ese tiempo. ¿Y se puede saber en qué trabaja tu mamá en Oaxaca? Sí, bueno, empezó trabajando en una empresa de un tío mío, esposo de una prima de mi mamá, que es un tema de una fábrica de cosméticos, Ah, ok. algunos también artículos de apicultura. Terminó trabajando en el INEGI allá, o sea, fueron distintas facetas laborales allá, pero fueron 8 años en los que tuvimos una interrupción, por ahí nos regresamos a Guadalajara un año, pero regresamos a Oaxaca y estuvimos 8 años completos allá. Entonces, ¿quiere decir que allá hiciste tu primaria, parte de tu Sí, primaria? de segundo de primaria hasta segundo de secundaria estuve allá. Bueno, pues eso. ¿Hiciste tercero acá? ¿En Durango hiciste En tercero? tercero ya estuve aquí en la ESIMA, en la Ah, Federal ok. número 1, lo que conocían como la General número 6, pero que ahora es Ajá. la número 1. Ahí un ladito de la ETI del Tecno. Ahí estaba Oye, yo. y llegaste a una secundaria dura, Sí, bueno, la verdad. la verdad no venía tampoco, bueno, De el una último año. secundaria de fresas. Es que sabes que estuve en el colegio Carlos Gracida, allá en Oaxaca, que era un colegio muy fresa, Sí. pero estuve hasta primero de secundaria. Fresa, pero tomaban mezcal en las mañanas. Ah, bueno, por supuesto, Pues claro, o con sea, sal de gusano y todo, allá el mezcal es lo que rifa. Pero ya segundo de secundaria estuve en lo que sería la ETI, allá es la técnica número 85, Ah, ok. y estuve en el turno de la tarde, amigo. Chin. Entonces venía de una mucho más... Complicada situación, sí, por sí. decirlo de manera Llegué amable. aquí a la ESIMA, no hombre, era fresa. Sí. O sea, Sí, sí. ¿de qué? Ay, sí, guarda tu cuchillo, por Sí, favor. No, no, el no. cambio del colegio a la secundaria Ajá. técnica en la tarde, ahí sí fue un cambio Sí. drástico. Oye, hablando estrictamente de Oaxaca, ¿qué te gustó de Oaxaca? O sea, ¿tienes algún recuerdo bonito de No, Oaxaca? muchos. Oaxaca es una ciudad preciosa en cuestión cultural, en cuestión de ambiente, en cuestión familiar incluso. A mí me encantó Oaxaca, vivía muy feliz allá. Aparte, la familia con la que compartíamos allá también siempre fue todo para mí, siempre nos dieron todo a mi mamá y a mí. Entonces, era una situación de vida muy, muy padre.
Desafortunadamente en este tema del esquema de cambio de escuela, que fue ajeno totalmente a una situación académica, fue más bien una cuestión pues de dineros. Al final de cuentas me quitaron la beca por haberme peleado con el sobrino de la directora. ¿Y ganaste? Y no, o sea, quiero decir fue un pleitillo, Si no ganaste... fue un pleitillo esos de y al final bien amigos, pero a la directora no se le olvidó porque era su sobrino. Me quitan la beca y bueno, pues ya no se podía pagar en una escuela como esa. Conseguí de manera personal, porque fui yo solo, me acuerdo muy bien, con el director de la secundaria técnica a buscar un lugar para mí. Estaban unas 10 mamás ahí buscando un lugar para su hijo. Y me dice, ¿quién es tu mamá? No, pues mi mamá no vino, yo vine solo. Y me dice, bueno, deberían de aprender, miren, sus muchachos, y él viene solo a buscar su lugar. Pues me lo tuve que ganar porque yo perdí mi beca. Y ahí sí fue un cambio muy drástico, pero a final de cuentas, pues no, bien. Bien, de ahí en más, o sea, la vida en Oaxaca estuvo padrísima. Sin embargo, ya en ese segundo de secundaria, ya en la tarde, con compañeros de otro estilo, pues la vida cambió un poco y mi mamá dijo, no, vámonos para Durango porque se me va a descarriar. Traes una navaja en el pecho, o sea, ¿qué es eso? Sí, no, así estaba, o sea... No, es distinto, pero también, Claro. o sea, obviamente estamos ironizando algo que no es tan así, pero sí, la verdad es que... Pero estuvo padre, porque Sí, también aprendí, o sea, la vida me enseñó muchas cosas. A ver, la vida se aprende viviéndola, no se Claro. aprende desde el sillón. Cierto. Y es que, pues, decirlo como tal también es que tu mamá tuvo que rifársela contigo sola. Sí, soy hijo de madre soltera, hijo único, además. Cuando yo nací, pues vivíamos en Guadalajara, nos regresamos a Durango. Y pues sí, no, la vida no fue de tener todo, ni mucho menos. Sí fue batallarla. Mi mamá, la verdad, la respeto y la amo, por supuesto, muchísimo es mi mamá, pero la respeto muchísimo porque fue un pilar total para mí. Nunca hizo que me hiciera mi falta mi papá. Que no fue un tema de abandono, ni mucho menos, simplemente la vida por azares del destino lo separó y bueno, al final de cuentas ella se hizo cargo de mí y dio su vida para mí. Yo espero que nunca se arrepienta No, yo también. de lo que logró, pero sí, no, la verdad es que... Y ahorita menos, o sea, porque, o sea, a veces el rumbo de la vida nosotros no podemos definirlo. ¿De acuerdo? O sea, no es como que una selección de cartas ni tampoco es lo que se va presentando día a día. Y hoy, por ejemplo, ya es más común ver a hombres que se encargan de sus hijos y Sí. que a veces se va la mujer, o viceversa, que a veces se va el hombre. Pero hace 40 años, más o menos, no era tan sencillo. No, bueno, primero socialmente no era lo mismo ser madre soltera. Para nada. No era bien visto, no era bien recibido por la misma familia en su momento. O sea, son esquemas ya muy distintos. Hoy en 2026 ya es otra realidad, exactamente. Pero también creo que mucho de lo que le agradezco y le admiro a mi mamá es eso, que a mí nunca me hizo sentir, te digo, la ausencia, nunca me hizo sentir la falta de ello, no extrañaba algo que no conocía. Entonces, para mí fue muy padre. A pesar de que no tenía hermanos, tampoco me hicieron falta. Quizá en el tema de jugar en las tardes y tener con quién hacer desorden y que a lo mejor pues, lo tenía que hacer en la escuela y eso me generaba problemas de conducta porque era un niño pues muy... Sí, pues me gustaba jugar con niños y como no los veía en la tarde pues lo hacía en la escuela. Pero de ahí en más, la verdad es que estuvo muy bien mi vida. Yo no tengo ninguna queja ningún arrepentimiento, ni mucho menos de lo que yo viví como niño. Oye, y es que a veces tenemos que recurrir al pasado para justificar el presente. Hay muchas personas que como hobby, les gusta asociar el pasado con el presente o a veces hasta con el futuro. Pero en esta pregunta compleja es, si hoy tuviéramos que describir, o sea, cómo es la nueva dinámica familiar, ¿cómo concibes tú a las familias actuales? Que ya no son tanto de papá, mamá, este, porque obviamente tienes un hándicap, que es la experiencia, que te da también una apertura distinta. ¿Cómo lo ves tú a la concepción de la familia? Sí, mira, bueno, yo hoy escucho la familia tradicional y yo pregunto, ¿tradicional? Digo, desde hace muchos años, pues, yo no viví una familia tradicional, éramos mi mamá y yo. Pero no deja de ser tradicional. Es a Sí, veces el concepto o sea, que- exacto, a o lo que sea, voy es,
creo que el concepto de tradicional de que sea papá, mamá e hijos No, ya no va. ya se rebasó. Creo que hoy la familia tradicional está formada de muchas formas, valga la expresión, pero además no le quita o ni le resta, ni le pone el tener a ambos, ni le quita el no tenerlos. Creo que la dinámica ha cambiado mucho. Creo que se ha también estigmatizado mucho el Sí. tema de las separaciones, el tema de cuando hace falta el padre o cuando se va O cuando, la mamá. o cuando la mamá se va también, A veces se va mamá que también. son casos a lo mejor menos, pero que son casos igual o hasta más, no sé si graves no sería la palabra, sino más bien quizá más difíciles de afrontar. Más complejos. Quizá, y lo digo desde el punto de vista de padre, pues yo no sé qué era sin mi esposa, o sea, no, olvídate. Sí, pues no. Sería muy difícil, no digo que no podría, pero sí me las vería enormemente difícil. Sí, y es que hoy, o sea, lejos de que sea algo peyorativo, sí hay que hacer una diferenciación entre la familia, como tal, a veces es mi abuelita, mi mamá y mis tíos. O a veces es mi papá, mis abuelitos, mis tías y mis primas. Pero tanto los medios y las propias redes sociales siguen mostrando un esquema de familia que ya ni siquiera, no digo que no sea válido, o sea, que lo tenga que bueno, pero ha habido barreras culturales que ha tenido que rebasar este país y una de ellas es la concepción de la familia. Sí, y creo que desgraciadamente eso ha permitido que se haya polarizado también hasta en materia ideológica, socialmente el esquema de familia. Porque a final de cuentas a veces algunos quisieran que todos fuéramos los normales, cuando la normalidad hoy en día no es la que muchos quieren o lo que algunos viven. Creo incluso que podríamos decir, no tengo la estadística por supuesto, así que no puedo hablar de No, porcentajes, pues, pero yo creo que ya no es una gran mayoría la de las familias tradicionales papá, mamá, hijos. no, oye, Alex, ¿y cómo es ser papá eh, atendiendo a esta responsabilidad social que creo que no muchos tenemos de ser papá, estar presente, estar en el aquí y en el ahora? O sea, tal vez la pregunta es un poco compleja, pero tiene que ver con que obviamente pues no hay un manual. No, hombre, aquel que diga que sabe cómo ser papá, yo tengo ya una hija de prácticamente 12 años, un niño de 11 y no, o sea, no puedo decir que ya tengo la gran experiencia. Incluso las etapas de la niñez y de la juventud, pues va cambiando todo y te vas dando cuenta de que cuando creías que ya te la sabías, ya no sabes nada, porque ya son otros niños, ¿no? O sea, van cambiando ellos y va cambiando tu esquema como padre. Para mí, creo que la tuve fácil y difícil a la vez. Ujú. La tuve fácil en el sentido de que no tenía una imagen paterna a la cual cubrir, ¿sí me explico? O sea, no tenía un ejemplo a cuál seguir ni a cuál superar. Ni Entonces un no modelo. tenía yo ninguna expectativa propia de lo que yo sería como padre. Y a la vez, como no tenía una expectativa, no tenía un modelo, pues también es llegar a algo totalmente nuevo. Y no te puedo decir que ha sido fácil, pero ha sido muy bonito. Me ha gustado mucho esta etapa de mi vida de papá. No puedo decir que soy el mejor padre, por supuesto que nadie lo es. No puedo decir que estoy haciendo bien las cosas porque ahorita siento que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero pues en gran parte con total ayuda de mi mujer, claro. Mi esposa Ujú. es el pilar de la casa, sin ella, o sea, el núcleo no. Es el comandante del barco. Sí, por supuesto. Aquellos que digan que no, o realmente se quieren sentir, Sí. o realmente no tienen ni idea. No, yo me declaro el primer mandilón de todos. O Sí, sea, y, la verdad, y yo me siento orgullosamente mandilón, yo también. precisamente porque respeto mucho a mi mujer y porque respeto mucho lo que significa para mí y para la familia como tal, o sea, para los cuatro. Sí, y fíjate, o sea, no es, obviamente esto es una plática, tampoco, yo no soy ejemplo de nadie, ni tampoco tengo ni la calidad No, moral de no, decir, no "Ay, venimos o aquí sea, no, ni a darnos golpes de pecho, ni a no. tomar agua bendita, pero ¿qué ves tú en tu hijo Alex que tú tenías? Uf, bueno, Alex es un niño muy noble, creo que yo lo fui, lo he sido, Ajá. creo, quiero pensar. O sea, eso ves que, como Siento que compaginamos en esa, que no digo que yo se lo enseñé, es algo que se no. trae.
Es un niño muy inteligente. Yo me sentía muy inteligente cuando yo era niño. Me sentía muy capaz. Incluso en mi ambiente escolar yo me sentía que destacaba muy fácil. Hoy lo veo a él que destaca también muy fácil. Sin que se lo proponga, sin que yo se lo exija, por supuesto. Creo que esa parte que a mí también, en mi caso, nunca me lo exigieron. Y de alguna forma siempre me lo reconocieron. Y ahí me siento identificado. Y no porque quiera yo venir a presumir nada, ni a elevarme, ni con soberbia, no. Pero también hay que reconocer a veces cuando uno tiene ciertas cualidades y las ves reflejadas en tu hijo, pues creo que sí, en este caso... Es el mayor de los logros, ¿no? Sí, y bueno, no, porque al final, pues no es logro mío. Tampoco puedo decir, esto también... no te pertenece, pero es tuyo. O sea, es raro, ¿no? Sí, o sea, estoy muy orgulloso, por supuesto. Yo lo hice para O sea, pero sí, no te- o pero sea, sus logros son de él. Claro. Su vida es de él. Y creo que eso nos resta incluso a nosotros responsabilidad, pero a la vez también nos resta un poquito de ese presumir, porque realmente ni nosotros somos el reflejo total de nuestros padres. No podemos echarle la culpa a nuestros hierros. No. Tampoco a lo mejor todas nuestros logros o cualidades son gracias a ellos, pero todo es gracias a ellos al final. Sí, entonces es un feedback raro. sí, es como muy contradictorio a lo mejor, Sí. muy irónico también, pero muy cierto. Es que llega un punto filosófico de la familia que se discute tal vez a otros niveles, como dentro de ciertas cúpulas, donde tienes que ser esto para que sea esto. No, bueno, no hay matemáticas realmente en las ciencias sociales que nos dé un resultado definitivo. Definitivamente no. Y siguiendo con esta línea, Alex, ¿tu hija, tú ves algo de ti en ella? Sí, también. Por ejemplo, tiene el temperamento de su padre. Sí. Sí, es una niña de un temperamento muy fuerte. No quiero decir que sea enojona o algo por el estilo, pero es una niña muy echada para adelante. No se deja, Qué bueno. igual que su papá. Contrario a lo mejor a la forma de ser de su hermano. Es muy, muy diferente, pero también ahí me veo muy reflejada. Es muy alegre también, muy dicharachera, le gusta el cotorreo y también me siento identificado ahí. Entonces, como que obviamente tienen también muchas cosas y cualidades de su mamá Claro, que Anaí, les ha impreso, que le por mandamos un supuesto, saludo. a mi querida esposa, claro. Pero, pues sí me siento muy, muy identificado con ambos. Con ella, pues, en la cuestión que tiene que ver con el temperamento o las características del comportamiento, ¿sí? Sí, Sí, es correcto. sí. Y con Alex, en la forma, yo creo, o sea, cuando uno es niño, la forma de ser inteligente es resolver problemas comunes, como esto. Sí, y Sí. fíjate que algo que tiene mucho Alejandro, que es algo que me identifico yo también mucho, era el lidercito de su salón, yo también lo era. Ok. Entonces, como que él, muchos de lo que veo en él con sus amigos, yo era igual, sin que yo le siquiera platicado. O sea, Entonces, sin que sepa, o sea, se está por enterando en estos supuesto, momentos. exacto. Sí. Oye, y de niño, ¿cuál es, o sea, esta es una pregunta complicada, pero bueno, se tiene que Tú hacer. suéltala. Sí, ¿cuáles eran las caricaturas que veías? Uy, mira, a mí me encantaban los Thundercats. Me gustaba mucho He-Man. A mí Pantro con esos pechotes. Me gustaba Brave Star. ¿Te Ah, acuerdas? sí. También era una caricatura. Brave Star. Y 30-30 Cena se llamaba el Así caballo es. Me gustaban mucho los Snorkels. Ah, sí. Bueno, ya un poco más grande, Animaniacs me gustaba mucho. Oye, Y ya mucho más grande, pues South Park y La Casa de los sí, Dibujos. son clásicos. Oye, ¿cuál es el platillo o cuál es la comida, o sea, que obviamente hace tu mamá, que te lleva a ese lugar de la infancia en donde tú dices, uff, esto me sabe a gloria porque la comida te transporta a recuerdos? O sea, Sí. ¿cuál es ese platillo o esa comida? Bueno, hay un platillo, un espagueti que hacía mi abuela. Tu abuelita. Mi abuelita, que en paz descanse, hacía un espagueti con salsa de tomate, mucho queso, Ujú. que me fascinaba y lo hacía cada día de mi cumpleaños. Me encantaba porque le hice su espagueti. Ah, Mi mamá hacía el postre de limón, la Carlota de limón, delicioso también, y siempre ha sido mi postre favorito hasta la fecha. y el de tu mamá, obviamente, incomparable. No, sí, bueno, debo decir que mi esposa también lo hace muy bien. Y para no meterme en broncas, los dos me encantan. Pero, por supuesto, cuando era niño, era un gran premio para mí cuando mi mamá lo hacía. Y es que el efecto de la comida sobre los recuerdos es algo muy padre, Sí, claro. porque el sabor, aparte de transportarte a un lugar muy bonito, te
te lleva también a cierta personalidad y es que en la vida a veces tenemos que batallar primero para después obtener. ¿Cierto? Hoy vemos, hoy vemos una sociedad, a veces apática, Alejandro, a veces que parece que no tiene rumbo, o que parece que ni siquiera tiene objetivo, o no vemos algo así. Y te lo pregunto porque tú eres papá, ¿cómo direccionas a alguien sin rumbo? O qué consejo pudieras darle tú, desde el ámbito, obviamente, de tus competencias y de lo que has vivido, a un papá que está aprendiendo a ser papá sin haber tenido papá? Uy, bueno, mira, Yo sé que es complejo, es complejo, sí. pero tampoco, o sea, no eres único. Creo que el mejor consejo que les podría ayudar, al menos desde mi óptica, lo que a mí me ha funcionado es precisamente el no haberme generado una expectativa de mí como padre. Claro que siempre pensé, cuando yo sea papá voy a hacer esto, y no, muchas cosas no las hago, muchas cosas no soy igual como yo quería, pero sí creo que trato de ser el papá que a mí me hubiera gustado tener. Ok. No lo tuve, no lo extrañaba, no lo necesité, honestamente yo no lo necesité. Mucha gente no me lo cree, ¿eh? Pero de verdad a mí no me hizo falta. Ujú. Pero si lo hubiera tenido, yo trato de ser el que yo hubiera querido tener. Firme cuando lo necesitaba. A lo mejor en ese momento no lo veía así. Hoy, por ejemplo, veo que la firmeza de mi mamá en su momento me forjó y me ayudó. Y en su momento a lo mejor yo renegaba, pero hoy lo agradezco muchísimo, porque hoy esos límites que me pusieron me dejaron centrarme y ser una persona que hoy creo pues no se ha perdido. No quiero decir que yo ya tengo el rumbo claro, porque yo creo que difícilmente se puede decir eso, pero sí, hoy lo que yo he visto en la sociedad es que le hemos perdido, algunos, no todos por supuesto, pero en general, el rumbo por la monotonía, por cómo te va llevando la vida entre tus exigencias, entre el trabajo, entre el llevar de comer a casa, y de pronto se convierte esto en obligación tras obligación tras obligación, y olvidamos quizá el atesorar esos momentos y guardarlos bien, los momentos de felicidad, que la felicidad yo no la concibo como algo eterno, por supuesto, ni mucho menos constante. Son momentos, pero sí hay que atesorarlos, sí hay que disfrutarlos y no pensar en que para mí ser feliz es hasta que logre esto o aquello, porque si no, nunca llega. Y el día que llega te das cuenta que no eres feliz con eso porque quieres algo más y entonces te empiezas a olvidar de ser feliz con lo que tienes y con quienes tienes. Y ahí es donde yo creo que sería otro o el único consejo, o sea, no te generes una expectativa de cómo vas a ser como papá, sélo cada día y tratar de ser y darte cuenta, a lo mejor en retrospectiva, de si lo que estás haciendo y diciendo para tus hijos es lo que a ti te hubiera gustado y servido. Oye, y ahorita que estás en varias etapas de tu vida en donde profesionalmente estás representando a trabajadores, lo dejaremos así, representando a clases trabajadoras, pero también estás en medios de comunicación y obviamente también estás como servidor público, o sea, conlleva una responsabilidad doble, porque no se trata, a veces criticamos mucho a quienes están al frente de alguna organización, ya sea desde una pequeña iglesia hasta una cooperativa. Somos duros críticos de lo que no conocemos, Sí, cierto. pero a ti afortunadamente te ha tocado estos años dar como giros y estar en otros puntos y en otros niveles. Hoy lo vives. Hoy, ¿cómo crees que tengan que ser los liderazgos sociales? Bueno, primero tener el arraigo que se requiere a quien vas a representar o a quien pretendes representar o a quien pretendes liderar, significa ser parte de ellos, no perder ese arraigo, esa identidad, porque muchas veces, sobre todo en la parte de la política, se pierde. Creo que muchos políticos llegan a ser políticos y se olvidan de quiénes eran, de dónde venían, se olvidan de cuáles eran los ideales, se olvidan de sus preceptos, se olvidan de todo. Porque la misma dinámica de la política te va llevando por otro camino. Pero Quizá. también habla de personas que revelan también una intención. No, por supuesto. Hugo, Ahora, no todos son iguales. Por no, supuesto que hay honrosísimas excepciones.
Pero sí es difícil, quizá a lo mejor cumplir la expectativa de todos. Como dices, la gente es muy dura con quien está en el templete, Sí, independientemente de lo que sea, ¿eh? Cuando tú estás abajo entre la people y alguien se sube al templete, es más fácil aventar piedras, ¿eh? sí, claro, nada más se le tiran piedras al árbol que da Sí, manzanas, claro. que ofrece frutos. Y esta responsabilidad, tú te veías así en algún momento tú dijiste, este es uno de los checklists de la vida, así de estar casado, tener un programa, andar con, no, andar con hombres, no. Bueno, ojalá Romero. Todavía no. Todavía no. Pero líder sindical, ¿sí la veías? No, O la bueno, buscabas? primero, no me siento como un líder sindical todavía, mi posición no lo es, Pues pero, no, pero pero sí. honestamente yo era de los que criticaba la parte de la Pues, representación sindical. Yo era de quien decía, no sirven para nada, no hacen nada. De pronto la vida me dio un vuelco porque empecé a ver y empecé a sentirme y tener la necesidad de ser representado por ciertos temas y logré que me representaran de manera digna, que lo hicieran de manera efectiva. Y ahí me di cuenta del trabajo que sí se hace bien. Igual hay gente malísima para hacerlo y hay gente muy buena, y a lo mejor es la que menos luce. sí, claro. El problema es ese, que el trabajo bien hecho muchas veces no se nota. Mm. Y en la parte sindical más, cuando se está haciendo bien el trabajo, es cuando menos se nota. ¿Por qué? Porque si tú estás aceitando bien el motor, pues sigue avanzando. Y no te das cuenta de que lo están aceitando, tú ves nada más que avanza. Y entonces cuando se atora es cuando dices, chin. Entonces cuando no haces bien la chamba o cuando algo falla, es cuando se nota. Y creo que ahí hay a lo mejor un poco de pues un tema de ingratitud de uno mismo hacia quienes nos representan, que cuando falla algo o cuando se nota la chamba es cuando queremos crucificar a medio mundo. Claro. Pero he aprendido y ahora que estoy en ambas partes, sí me he dado cuenta de la diferencia que se puede hacer desde la parte de la representación. Me ha tocado estar hace poco tiempo, hace unos meses, estuvimos en un tema de negociaciones fuertes, de defender derechos reales sin ninguna intención personal, ni de grupo, ni de intereses, ni mucho menos económicos, ni nada, sino realmente defender a quienes tienen que ser defendidos. Y eso me enseñó también en la parte personal, profesional, lo que se puede hacer bien o cómo se puede hacer bien esa parte. Oye, y es que cuando estamos definitivamente detrás de un micrófono, parece que pudiéramos tener más derechos que los demás. O a veces el efecto de los medios de comunicación pudiera hacer ver que tenemos más voz que los demás. Pero el efecto a veces es totalmente contrario y es que tienes más responsabilidades sociales. Mucha más. O sea, Digo, porque... yo llegué a los medios de rebote, tú lo sabes, no estudié yo comunicación, nunca me propuse ser o tener un programa o estar en una mesa de debate o de análisis, de escribir sobre temas en los que honestamente hace muchos años ni siquiera me hubiera imaginado que me interesaran y que hoy para poder estar enterado tengo que investigar y tengo que entender. Y tienes una responsabilidad precisamente al abrir la boca o al agarrar el lápiz o ahora en las redes sociales, tienes una responsabilidad que muchos no la llevan y se nota, No, es claro. pero sí es una gran responsabilidad y creo que también lo que decías, el tema de la voz, lejos de darnos una superioridad moral, porque hay muchos que se lo toman así, creo que todo lo contrario, nos pone precisamente muy abajo para ver desde abajo hasta arriba las cosas. O sea, creo que hay que bajarse del escalón, no porque nos hayamos subido al ladrillo, sino incluso de donde estabas, bajarte un poco más para tener una perspectiva mucho más amplia de cualquier tema del que pretendas siquiera dar una opinión. Porque emitir una opinión es sencilla, todo mundo tenemos derecho a emitir una opinión, pero no todas las opiniones valen lo mismo. No, y es que las redes sociales han colocado, por citar un ejemplo clásico, la opinión de un científico y la opinión de un pederasta tal vez en un mismo lugar y en un mismo espacio, donde ¿Cierto? no deben de convivir. Sin embargo, pues la vida te ha llevado a eso, canijo. O sea, Sí, a mí fueron las redes sociales las o que me sea, abrieron el espacio. y te abren el espacio
y también te arropan y también te acuerpan, ¿no? Decirlo como es, o Sí, sea, sí. y encuentras también en los medios como que otra faceta, ¿no? Sí, sí, una muy diferente a la que disfruto muchísimo. Muy irónica, por cierto, y También, cínica a sí, veces. y yo fui, tú lo sabes, Sí, muy sí. crítico de quienes estaban tras un micrófono. Y hoy cuando me critican me las como todas porque yo era igual. Y me aguanto igual porque yo era bastante cruel, digamos. Crítico, es que Sí, para estar acá hay que tener la piel dura. sí, O sea, sí, a mí se me resbala relativamente fácil el tema. sí, pero sin olvidar el respeto, o sea, No, por obviamente, supuesto, o por sea, supuesto. sí tenemos que, hay una, Incluso más. O sea, sí, hay una obligación mayor de este lado de respetar a quien te critica. sí, porque a veces hay críticas que son muy buenas, Sí. no puedo No, no, negarlo no, eso, o por sea, supuesto. Y que a mí me ha pasado muchas veces que yo escribo sobre algún tema, desde mi perspectiva, obviamente, y alguien me cambia totalmente el panorama con un comentario. por supuesto, o Y sea, obviamente a veces gente que tiene mucho más conocimiento que yo sobre el tema, y entonces yo les doy toda la razón y digo, tienes toda la razón. O al menos me cambiaste el panorama y creo que lo que yo opiné no es precisamente lo correcto. Pero al final de cuentas eso es lo que me gusta de la opinión. No hay opiniones correctas ni incorrectas. Hay opiniones más estudiadas, hay opiniones obviamente más cercanas a las realidades, dependiendo del ámbito en el que te desempeñes, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo opinar sobre un tema médico si no soy médico. Pero, o si no estás en el gremio, por lo exacto, menos. sí, sí, o si no estoy dentro del esquema médico, pues difícilmente yo puedo tener una opinión acertada. Pero al final decir mi opinión no me convierte, aunque esté equivocado, no me convierte tampoco en algo malo. Y creo que enriquece. A mí lo que me gusta generar en las redes, en los programas, es opinión, que la gente le nazca esta, y que se pierda lo que decías, la apatía, que le nazca esta necesidad de opinar, de enterarse, porque la política, por ejemplo, que es en el ámbito en el que yo me desempeño, opinión política, normalmente la gente como que no nos gusta, como que preferimos decir guácala, qué asco, pero al final también es necesario enterarnos de los temas porque nosotros tenemos que saber tomar decisiones, porque la política al final de cuentas es elegida por el pueblo. Y ahí es donde entra el que no todas las opiniones valen lo mismo, porque si no estás enterado, difícilmente vas a saber cuál es la mejor opción o difícilmente vas a saber si estás de acuerdo o no con lo que te proponen, si no te enteras. Y ahí es donde creo que me gusta el papel que yo puedo jugar, generar esa necesidad de opinar, aunque me la rayen y me terminen rayando la madre, que lo han hecho, y que Sí, me terminen a lo mejor y cambiando a estoy mí el seguro panorama. de que en este podcast también ocurrirá lo mismo. No, pues, y bienvenidas, yo soy el primero que sí. Sí, O sea, uno está aquí sí, como pillanta es que para que la le verdad, peguen, ¿eh? es que, Sencillo, es, es sin que también bronca. estar de este lado te somete al escrutinio público. Claro, O sea, y y tienes tonto el que piensa que todo el que mundo le va a no, aplaudir, ¿no? no. Pero por supuesto que no. Y es parte del compromiso. O sea, sí, claro, yo estoy comprometido 100% a que, ora, vamos a darnos, nos damos. Pero generalmente yo soy el último en meterse en problemas sociales o en problemas con un político. Pero también cuando me meto, soy el último en salirse. O sea, soy el último en entrar, pero también soy el último en salirse. Y sé que las cosas no van a terminar bien. Definitivamente sé que alguien se va a enojar. Sí, claro. O que ya perdimos amistades. Sin embargo, llevar las conversaciones difíciles a lo público es una tarea compleja. Sí, Porque lejos de pensar que nuestra sociedad no está informada, yo creo que está muy ocupada. eso. O sea, está ocupada en sus hijos, si tú quieres en la vida diaria, pero está ocupada en otras cosas. Sí, y hay mil necesidades antes que pensar en lo que creo que es el error que a veces cometemos, que pensamos que ellos lo tienen que resolver. Pues sí, para eso los eliges y para eso los pones en donde los ponemos, pero también si los dejas, como los hemos dejado por más de 100 años en México, pues por eso tenemos lo que tenemos en la política, Sí. porque los hemos dejado que ellos resuelvan y no resuelven y ellos hacen un desorden y ahí es donde, pues, ¿no? Al final tenemos que involucrarnos. Y dejarlos solos es el peor error. Sí, O totalmente. sea, apartarnos de las decisiones que conllevan a nuestra comunidad a una situación es un grave error.
Y dentro de estos errores de la opinión pública, también está el error de pensar que por hablar mucho de un tema se va a resolver. No. Definitivamente no. O sea, visualizar un tema quiere decir que ahí está, en la cancha tal vez pública, pero hablar mucho de un tema no lo resuelve por sí solo. No, 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 O no. sea, al contrario, es darle fuerza con la intención de que pueda ser tomado en cuenta, pero a veces eso tampoco sale, Alejandro. Sí, no. Y creo que dentro de todo esto es muy necesario como sociedad que nos quitemos camisetas, que dejemos de empaparnos de ideologías, de si soy de izquierda o soy de derecha, o soy de... O sea, no, yo creo que no somos de nada. Yo creo que todos somos seres humanos, todos valemos igual, todos pensamos muy parecido en muchos sentidos y muy diferente en muchos otros. Y entonces difícilmente te puedes poner la camisa de un solo equipo. Claro. Entiéndase partido político, entiéndase ideología, entiéndase formas de administrar o gobernar. Y creo que también en ese entendimiento de que no somos nada más de una parte, porque así como puedo yo decirme muy de izquierda, puedo estar de acuerdo en cosas con gente que opina de la derecha y viceversa. Que es normal. Muy normal y cuando entendamos como sociedad eso, a lo mejor vamos a ser un poco más responsables en la manera en que nos gobiernan, porque nos han mentido toda la vida, estuvo todo el PRI toda la vida mintiéndonos, llegó el PAN y nos mintió y nos dijo que iba a cambiar todo completo, y llegó Morena y nos mintió otra vez y nos iban a cambiar todo, y perdón que digan partidos, pero son los que han gobernado. Sí, pues es que es así. Y al final de cuentas, por unos o por otros, México está igual Pero, o peor. Entonces, y creo que peor no por los partidos ni quienes gobiernan, sino precisamente porque nos hemos alejado mucho y hemos permitido que otros tomen decisiones. y es que dentro de lo que pudiera ser la opinión pública o la opinión de análisis, creemos que es un espacio reservado para gente muy inteligente, pero no, la verdad es que no hace falta ser tan inteligente, más hace falta ser empático. Yo creo O que la sea, inteligencia la tenemos todos, Felipe. Es una cuestión sí, de actitud también. y de querer. Fíjate que el servicio a través de la opinión pública es algo que si bien se ha explorado ya en la academia o en la literatura, es algo que poco se aprecia, porque la llamada comentocracia está presente como si fuera un término peyorativo. Pero, por ejemplo, este espacio, que por cierto no es pagado, es totalmente gratuito, eh, sí lleva al punto, yo creo que primigenio, que por lo menos a mí me trajo aquí hace 23 años. Y es que agarraron a una persona, obviamente que salió de una carrera, o sea, sé yo, que era mesero y cocinero, o sea, sé yo, que mis papás no tenían dinero para costearse y me dieron una oportunidad. A veces no sabemos cómo nos cambia. Yo tampoco nunca me imaginé estar de este lado, pero le tengo mucho respeto a quien está detrás de un micrófono. Y hoy nos Sí. toca, por ejemplo, conocer de que las redes sociales han subido a un templete, a una palestra de la opinión, a personas que en su vida han batallado. No digo que esté mal, no digo que esté mal, pero sí digo que sí tenemos que analizar qué estamos consumiendo Cierto, de como acuerdo. ciudadanos. El consumo de la información como ciudadanos es algo que en realidad sí me preocupa, porque te conlleva a formularte una simple opinión y es, ¿lo que me están diciendo es cierto o es falso? Eso. Y desgraciadamente, como bien dices, las redes sociales, no, bueno, afortunadamente primero han sido una gran ventana para Sí, claro. todos y tenemos todo acceso, todos, perdón, acceso a todo. Tanto a recibir información, buena y mala, como a dar información buena y mala. Es lo malo también. Ahí creo que la necesidad de discernir nosotros como consumidores del contenido es donde quizá a veces nos da flojera Y a veces, investigar, teniendo hoy en la palma de tu mano la oportunidad con un celular, con acceso a internet, puedes investigar, puedes darte cuenta de fuentes fidedignas o no, puedes
Pero no, muchas veces leemos en el Face algo y no lo creemos. Sí. O sale X o Y tiktokero y nos quedamos con lo que nos dijo y no investigamos y lo damos por hecho. Y ahí es donde creo que se ha desvirtuado porque ha generado un criterio quizá muy amplio, pero muy de poca calidad Y también o de baja calidad. esta pluralidad de opiniones nos lleva a pensar dos aspectos muy básicos. Y el primero es, ¿cómo participo si ya todo está ocupado? ¿O cómo participo si no tengo nada? O sea, la respuesta a la pregunta, pues puede llevar a ningún lado, pero tiene un tinte más para decir, realmente no hay una respuesta correcta. De No hay acuerdo. no hay respuestas que sean exactamente correctas. Todo depende de la situación en donde estén. Y donde esté cualquier ciudadano, es decir, hasta un estudiante, una ama de casa, que son las que verdaderamente, en mi punto de vista, tienen el sentir de la economía, porque son Cierto. muchas de ellas y de ellos, hablando de nuestros amigos los taxistas, los que saben dónde se mueve la economía, quienes son expertos en materia económica y en materia de inflación y te dicen, acá subió el precio, aquí la gasolina está así, aquí esto está así. Y esa es la vida a veces que no vemos. O sea, el Durango detrás del propio Durango y de la gente común, donde aquí tratamos de, pues, gente común haciendo cosas extraordinarias como tú, que me Oh. lleva a esta pequeña disertación a decir, Alejandro, ¿a dónde va el objetivo? ¿A dónde va el rumbo? Sabiendo que, vaya, ha sido bendecido con una hermosa familia, con un gran trabajo y también con un gran proyecto. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Uf, si supiera, Felipe, pues... No No, estaba aquí bueno, primero, es en que segundo. hay un dicho que me gusta, no me gusta decirlo, pero lo entiendo y lo atiendo muy bien, que es tú platícale a Dios tus planes, ¿no? Para hacerlo reír. Sí, Y creo que es cierto. Digo, yo estudié administración de empresas turísticas, yo me veía en el ramo turístico, me encantaba. Por X o Y terminé en la parte profesional trabajando en una empresa, digo, perdón, en una dependencia de gobierno, nada que ver con turismo, en la parte de educación. Al final también estoy ahora en los medios de comunicación dando opiniones sobre política que no tienen nada que ver con el tema turístico. Entonces, yo creo que no me gusta, o al menos ya no me gusta, generarme un camino que quisiera yo seguir. Tampoco quiero la comodidad de decir me dejo llevar por la corriente, ujú, pero sí creo que soy más de ir buscando cada piedrita para ir saltando en el momento que las oportunidades que se vayan dando, irle avanzando por ahí. Por supuesto, mi gran objetivo es mi familia, el lograr que mis hijos logren sus objetivos y ser yo ese, pues esa base que les pueda permitir lograrlos, poderles ayudar incluso a pensar en esos objetivos. Quizá que ellos tengan muchos menos contratiempos para lograrlos como los tuve yo. No estoy diciendo que tuve muchos tampoco, no me vengo a quejar ni mucho menos. Te digo, yo soy una persona que creo que bendecida. sí, sí lo veo así, sin caer en la soberbia ni mucho menos, pero sí. No, pero, o sea, con lo que es literal la gracia de Dios, o sea, Porque mira, a veces uno dice, bendecido de dónde, pues si ni lana tenías. A ver, pues yo me siento bendecido porque no tuve dinero. gracias a Dios. Porque si donde hubiera tenido dinero, Felipe, tú me conoces, Sí, habría sido intragable. sí, claro. Gracias a Dios no lo tuve y eso me hizo a mí entender y valorar muchas cosas y respetar muchas cosas y a la gente principalmente. Ya el carácter y lo demás, bueno, pero creo que el ser bendecido va en lo bueno y en lo malo, en lo que tienes y en lo que te falta, porque en ese balance es donde entiendes por dónde tienes que avanzar en la vida. Gracias. No, gracias a ti, amigo. No, muchas gracias, Alejandro Flores de la Parra. Yo sé que tal vez pudiéramos seguirnos en esta Fácil. conversación, pero los tiempos son perfectos y no es cierto, sí son de Dios. No, agradecerte que nos hayas acompañado aquí y siempre mi respeto y mi admiración Gracias. por la labor que realizas, Alejandro, y por estar presente también
en los momentos necesarios. Este fue el podcast del periódico Victoria de Durango. Nos vemos en la próxima. Gracias.